Saludos, Dios les bendiga. Grato es poder saludarles en este tiempo. Mi nombre es José López Ríos. Soy el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Gurabo. Y damos paso a esta reflexión que es continuación de la pasada, basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, comenzando en el versículo 13. Hablábamos en la vez pasada de dos posturas que se presentaban en este pasaje. Por un lado, la actitud de los apóstoles, que era una actitud pesimista y a la vez escapista. Me explico. Ellos pensaban que aquella multitud estaba desprovista de alimento, la hora era pasada, ya era de noche, estaban en un desierto y le piden a Jesús que los despida para que ellos a su vez resolvieran su problema. Por otro lado, está la compasión y el optimismo del Señor cuando les dice a los discípulos: no, ellos no tienen que irse. O sea, ellos no tienen que irse. ¿Y qué vamos a hacer entonces con esos pececillos y con esos panes? Entonces el Señor le dice: tráiganmelos acá. Y vemos cómo el Señor los toma. Aquí hay una verdad muy hermosa. Todo lo que ponemos en las manos del Señor es prosperado. Todo lo que ponemos en las manos del Señor se multiplica. Entonces notemos lo que Él hace. Los manda a recostar sobre la hierba. Y ahí recostaditos, que era la manera usual como se comía en aquel entonces, Él tiene control sobre toda aquella multitud de personas. Pónganse cómodos, está diciendo. Entonces, se da el milagro de la multiplicación de aquellos 2 pececillos y aquellos 5 panes. ¿Cómo se define un milagro? Un milagro se define como un acto que desafía las leyes naturales en virtud de un poder superior. Eso es un milagro. Nos narra Mateo que Él tomó los panes y los pececillos y entonces, alzando los ojos al cielo, dio gracias a Dios, los bendijo y dio los panes a sus discípulos para que a su vez los discípulos le dieran a toda aquella multitud. Para las personas ávidas de actos portentosos, este momento fue como para exclamar: ¡ah! Lo que acaba de hacer el Señor, lo que acabo de ver es para pelos. Les tengo noticias. El cristiano que en estos días dependa de milagros de esta naturaleza, es decir, de cosas sobrenaturales, no ha pasado de kindergarten en la escuela de la fe. Los milagros son utilizados en la Biblia como actos, como propósitos particulares. Cada milagro tiene un propósito particular. Un cristiano maduro no puede basar su vida en actos especiales. Cada día Dios obra en nuestras vidas y todos los días se dan tantos milagros en nuestras vidas y debemos reconocer y debemos ser agradecidos por esos milagros. El milagro de la vida, el milagro de cómo el Señor provee todos los días. Ahora les digo algo: si nos quedamos y aceptamos este milagro como un mero milagro de multiplicación de los panes y los peces, pues muy bien. Pero aquí posiblemente se da un milagro más poderoso, se da un milagro más duradero que una mera multiplicación de materia que desafíe las leyes naturales. Les voy a decir esto: ningún judío salía de su casa sin una alforja. La alforja era una bolsa en donde él guardaba un pedazo de pan, un pez seco si acaso, algunos higos, algunas aceitunas. Y eso era parte indispensable de cualquier persona que caminara fuera de su casa. No sé de dónde los discípulos se les ocurre mandar a esta pobre gente en la noche a buscar comida. ¿Dónde? Si no había. Ahora resuenan en mis oídos las palabras del Maestro: denle ustedes de comer. Dadles vosotros de comer. Yo veo aquí 2 posibilidades: la de un milagro común de multiplicación de materia o uno más grande y significativo. El Señor hizo que todos le vieran dar gracias a Dios
y lo vieron compartir lo poquito que tenía, lo poquito que había. Y es posible que cada cual tenía en su bolsa su pececito y su pedazo de pan y sus higos, pero no se atrevían a sacarlo porque eran tantos. Pero al ver la nobleza del Señor, al ver al Señor dar gracias y compartir aquel poquito, entonces el corazón de aquella gente se sensibiliza y comenzaron a hacer lo mismo. Compartieron con los demás lo que tenían. Así saciaron su hambre y sobró. E interesantemente dice la palabra que sobraron 12 cestas, que es un número significativo como los 12 apóstoles. Y esto pasa, mis hermanos, cuando hay nobleza en el corazón del ser humano, cuando hay desprendimiento, cuando hay buena voluntad entre los hermanos. Jesús no siempre iba a estar con ellos para multiplicar lo que fuera, pero si sembraba en el corazón de aquellos la nobleza de compartir lo que se tiene, entonces todos los días se daría el milagro maravilloso de multiplicar los alimentos. Piense en eso. Sea un cristiano maduro y vea en cada acto noble del ser humano un milagro provocado por el amor de Dios. Compartamos en este tiempo y siempre. Dios te bendiga.